Esta es la lectura de un nuevo capítulo del libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, libro del Dr. James Dobson. En este caso les ofrecemos el capítulo número 8 titulado La fe debe ser firme. Concluimos en el capítulo anterior hablando acerca de la necesidad que tenemos los cristianos de estar en una condición adecuada para la contienda. Esta analogía no es exagerada, dice el Dr. Dobson. Es interesante que el apóstol Pablo usa terminología militar para describir el servicio al que los cristianos hemos sido llamados. Él dijo en 2 de Timoteo 2, 3 y 4, «Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús». Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esto nos mueve a preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente significan estos versículos? ¿Qué tiene que ver el entrenamiento de un soldado con la vida del creyente? ¿Y qué es lo que quieren decir las palabras «sufre penalidades como buen soldado de Cristo»? Todos hemos visto películas de John Wayne en las que las escenas de soldados combatiendo parecieran una aventura romántica en un parque. Hombres que han combatido en alguna guerra cuentan una historia muy diferente. La descripción más vívida de una batalla que he leído en mi vida fue hecha por Bruce Canton en excelentes libros sobre la Guerra Civil Norteamericana. Después de leer varios de esos libros, escribí la siguiente descripción de la vida militar en el siglo XIX y lo que los soldados tuvieron que sufrir durante la guerra entre los Estados Unidos y la Unión Norteamericana. Mientras la lee, medite en la analogía hecha por el apóstol Pablo entre los buenos cristianos y los soldados acostumbrados a la guerra. Los ejércitos del Potomac y otros libros del Canton me ayudaron a obtener un conocimiento impresionante de la tenacidad de tanto los soldados yanquis como de los rebeldes. Sus vidas estuvieron llenas de privaciones y peligros que son difíciles de imaginar hoy en día. No era raro que las tropas hicieran una marcha forzada de 2 semanas, durante las cuales los comandantes amenazaban a los rezagados a punta de espada. A menudo los hacían pelear en una batalla terrible, solamente minutos después de haber llegado al frente. Estaban tratando de enfrentar combates agotadores durante días, mezclados con noches sin dormir o durmiendo a la intemperie, con varios días de lluvia o de nieve, con temperaturas bajo cero. Durante la batalla comían un poco de bizcocho duro, casi nada más. En ocasiones en las que tenían menos combates, podían agregar a su dieta carne de cerdo salada y también café. Eso era todo. Como era de esperar, tenían el intestino desbaratado por causa de la diarrea, la disentería y también algunas otras enfermedades relacionadas con estas que atrasaban sus filas. El ejército de la Unión informó bajas de hasta 200.000 soldados debido a las enfermedades que a menudo inutilizaban hasta el 50% de ellos. Los soldados rebeldes sufrieron de igual manera. En esos días, la experiencia de combate era increíblemente violenta. Miles de hombres peleaban cuerpo a cuerpo y se mataban unos a otros como si fueran moscas. Después de una sangrienta batalla en particular, en el año 1862, 5.000 hombres quedaron muertos en un área de 2 kilómetros y 20.000 más fueron heridos. Un testigo dijo que se podía caminar sobre los cuerpos de los muertos por una distancia de más de 90 metros, sin poner los pies en la tierra ni siquiera una vez. Muchos de los heridos permanecieron donde habían caído, entre hombres y entre caballos muertos, durante 12 o hasta 14 horas, mientras que sus gemidos y sus sollozos resonaban por todo el campo. Hace poco alguien me envió un proyectil de mosquete que había sido encontrado en un campo de batalla histórico. Me quedé sorprendido al ver cuán grande y pesado era aquel pedazo de plomo. No es de extrañarse que la mayoría de las veces tenían que amputarles miembros a los soldados que solamente habían sido alcanzados por uno de estos proyectiles. Desgarraban la carne y penetraban profundamente, despedazando los huesos de tal manera que era imposible repararlos.
Por lo general, la cirugía era realizada sin usar anestesia, mientras cortaban a través de la carne y también de los huesos con sierras y cuchillos que obviamente no estaban esterilizados. Después de cada batalla grande, era muy común el ver delante de la tienda de campaña del cirujano un montón enorme de piernas y de brazos amputados. Se veía a los hombres regresando del campo de batalla en carretones, agarrándose los muñones sangrientos y sosteniéndolos hacia arriba para tratar de aliviar el dolor. Entonces no existían los antibióticos y frecuentemente la gangrena ponía fin al trabajo que había comenzado con una bala. Aunque es impresionante su disposición a soportar estas privaciones físicas, uno tiene que admirar también la firmeza emocional de estos soldados. Creían en la nobleza de la causa por la cual estaban peleando, tanto los de la Unión como los de la Confederación, y estaban dispuestos a dar sus vidas por ella. La mayoría de ellos creían que morirían en la guerra, pero solo les importaba una cosa: su causa, la causa por la que peleaban. Por favor, comprenda que yo no veo una virtud absoluta en los hechos heroicos realizados en ese tiempo. En realidad, los hombres estaban demasiado dispuestos a arriesgar sus vidas por una guerra que comprendían bastante poco. Pero hoy en día su dedicación y su sacrificio continúan siendo monumentos conmemorativos a todos los que lucharon en ella. Tal vez no exista un ejemplo mejor en esta dedicación a un principio noble y al honor que el que vemos en una carta escrita por el comandante Sullivan Ballou del Ejército de la Unión. Él escribió esta carta a su esposa Sarah una semana antes de la batalla de Bull Run, que ocurrió el 14 de julio de 1861. Ellos habían estado casados solamente por 6 años. Estas emocionantes palabras aún me llegan hasta lo más profundo de mi alma. La carta dice así: Querida Sarah, todo parece indicar que vamos a ponernos en marcha dentro de unos pocos días, tal vez mañana. Por miedo de no poder volver a escribirte, me siento obligado a escribirte estas líneas para que puedas tener delante de tus ojos cuando yo quizá ya no esté aquí. No tengo ninguna duda ni falta de confianza en cuanto a la causa a favor de la cual estoy combatiendo, y mi valor no ha disminuido ni ha fallado. Sé cómo la civilización norteamericana se inclina ahora hacia el triunfo del gobierno y cuán grande es la deuda que tenemos con los que partieron antes que nosotros por medio del derramamiento de su sangre y el sufrimiento de la revolución. Y yo estoy dispuesto, totalmente dispuesto, a renunciar a todos los gozos de esta vida con el fin de mantener este gobierno y pagar esa deuda. Sara, mi amor por ti es imperecedero. Parece atarme con poderosos lazos que solamente el Omnipotente puede romper, y sin embargo, mi amor por nuestra patria viene sobre mí como un fuerte viento que me lleva irresistiblemente encadenado al campo de batalla. Los recuerdos de todos los momentos felices que pasamos juntos inundan mi mente y mi corazón, y me siento profundamente agradecido a Dios y a ti por haberlos disfrutado por tanto tiempo, y qué difícil es para mí el renunciar a volver a tener momentos como esos y reducir a cenizas la esperanza de años futuros, cuando, de haberlo querido, Dios habría podido juntarnos para amarnos y para que pudiéramos ver incluso a nuestros hijos crecer hasta llegar a ser hombres de bien. Si no regresara con vida, mi querida Sara, jamás olvides cuánto te quise, ni que al exhalar mi último suspiro en el campo de batalla, lo hice susurrando tu nombre. Perdóname mis muchas faltas y el dolor que te causé en muchas ocasiones. Cuán desconsiderado, cuán tonto he sido algunas veces, pero, oh Sara, si los muertos pudieran regresar a esta tierra y estar cerca de sus seres queridos sin ser vistos, siempre estaré contigo en el día más claro y en la noche más oscura, siempre, siempre. Y si una suave brisa acariciara tu mejilla, sería mi aliento, o si el aire fresco refrescara tu palpitante sien,
sería mi espíritu pasando por tu lado. Sara, no llores como si estuviera muerto. Piensa que me he ido y espérame, porque volveremos a encontrarnos. Sullivan. El comandante Baloo murió una semana después en la primera batalla de Rum Bull. ¿No se pregunta usted, como me pregunto yo, si realmente él pronunció el nombre de Sara mientras se encontraba agonizando en el campo de batalla? Sin duda alguna, ella sufrió el más profundo de los dolores como consecuencia de esa terrible guerra. ¿Nos estará llamando el apóstol Pablo, quizá en el capítulo 2 de su segunda carta a Timoteo, a llevar esta clase de vida de dedicación y de sacrificio? Creo que así es. Sin embargo, este concepto casi parece irrazonable en estos tiempos de derechos individuales y de realización de nuestros más íntimos deseos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pensamos en nosotros mismos como soldados del ejército del Señor altamente disciplinados? Hace años ese era un tema muy conocido. Firmes y adelante. Era uno de mis himnos favoritos en la iglesia. En él se proclamaba que los cristianos éramos huestes de la fe y que estábamos yendo firmes y adelante, sin temor alguno. También cantábamos: «Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús». Asimismo decíamos: «Atrévete, o como Daniel ser, atrévete a tú solo combatir, atrévete a un propósito firme tener, atrévete a los demás decir». Esa era la manera en la que los cristianos veíamos nuestra responsabilidad en esos días. Bueno, hemos llegado lejos. Ahora ponemos nuestro énfasis en apropiarnos del poder de Dios para lograr una vida más exitosa y próspera. Parece que hemos perdido algo en el camino. Uno de los cantos populares de hoy en día presenta la siguiente idea feliz, dice el Dr. Dobson. Algo bueno hoy sucederá, hoy sucederá, hoy sucederá. Algo bueno hoy sucederá. Jesús de Nazaret por aquí pasará. No me agradan en absoluto las palabras de este cantito bien intencionado, porque están basadas en una teología equivocada. Comprendo cómo se deben interpretar estas palabras, pero las mismas dan a entender que el cristianismo le garantiza a la persona solo cosas buenas, y eso no es cierto. Seamos sinceros. Según la interpretación del mundo, algo terrible podría ocurrirle a usted hoy. Los cristianos se enferman y mueren, como le sucede a todo el mundo. Pierden sus empleos, como las demás personas. También tienen problemas dentales, sus hijos se enferman y sufren accidentes automovilísticos. Creer lo contrario es una trampa de la cual muchos nuevos creyentes y algunos ya viejos jamás escapan. Existe una razón por la que los grandes himnos de la Iglesia han perdurado, en algunos casos, por cientos de años. No están basados en palabras que nos hacen sentir bien, sino en firmes verdades teológicas. Uno de mis favoritos, relacionado con el tema que estamos considerando, tiene como título «Jesús, he tomado mi cruz». Las palabras fueron escritas por Henry Light en el año 1824 y la música fue arreglada de una composición de Mozart. Asimile profundamente, si quiere, la verdad contenida en estas increíbles palabras. Jesús, he tomado mi cruz. Todo lo he dejado por seguirte a ti. Desnudo, pobre, despreciado, abandonado. De ahora en adelante tú serás todo para mí. Perecerá toda ambición egoísta, todo lo que he buscado y he esperado y conocido. Sin embargo, cuán próspera es mi condición. Dios y el cielo aún son míos. Váyanse la fama y las riquezas terrenales, vengan el desastre, el desprecio y el dolor. En tu servicio el dolor es placer, la pérdida es ganancia, con tu favor. Te he llamado Abba Padre, mi corazón está firme en ti. Las tempestades podrán rugir y los cielos nublarse, pero todo cooperará para mi bien.
Este mensaje es un poco diferente al que nos dice algo bueno sucederá. Y tal vez sea desagradable para el mundo moderno, pero está totalmente de acuerdo con la Biblia y usted puede llegar a tener los cimientos de una fe firme como una roca junto a Dios. Con este mensaje usted puede hacerle frente a cualquier experiencia que tenga en esta vida, aunque lo que Dios haga no tenga ningún sentido. Le sostendrá aunque usted ande en valle de sombra de muerte, porque usted no necesitará tener mal alguno. La vida no podrá volver a sorprenderle jamás. Usted le ha entregado todo al Señor, sin importar ni comprender las circunstancias. Él se convierte en aquel que todo lo posee, incluyéndole a usted, y en el que puede quitarle todo también a usted. Con este concepto bíblico y con una fe firme, bien fortificada, el temible ¿por qué? Pierde su significado alarmante. ¿Qué importancia tiene? Se convierte en una pregunta mejor. Usted no tiene la posibilidad de explicar lo que Dios está haciendo en su vida. Él no ha provisto suficiente información para que lo comprenda. En cambio, se le pide que le suelte y le deje a Dios que sea Dios. Ahí es donde se encuentra el secreto de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que esta no sea la interpretación teológica que el lector quisiera oír, especialmente aquel que ha llorado hasta que no le han quedado más lágrimas para derramar. Si usted es una persona, este tipo de persona, espero que comprenda que no ha sido mi intención el quitarle importancia a su pérdida. Se me parte el corazón al pensar en las personas que han experimentado un sufrimiento profundo. La semana pasada recibí una carta escrita por un padre cuya hija murió en un accidente automovilístico que ocurrió hace aproximadamente 18 meses. Me escribió para decirme cuán profundamente él y su esposa sienten aún el dolor que muy pocos de los hermanos en la fe parecen comprender. Mientras leía sus palabras y pensé en mi hija, que solamente tiene unos pocos años de edad, me sentí afligido junto con este padre angustiado. La vida puede ser increíblemente cruel con alguien que ha perdido a un ser querido. Tal persona necesita la amistad amorosa y las oraciones de un hermano o de una hermana en Cristo que sencillamente esté a su lado para decirle: me importa lo que te ha sucedido. Pero lo más importante de todo es que él necesita saber que también le importa a Dios. Estoy convencido de que el corazón de Dios es atraído hacia aquellos que se agarran firmemente de su fe en los momentos de desesperación. Con cuánta ternura Él debe mirar a los que han perdido a un querido hijo o una hija. Cómo se compadece Él de los que padecen deformidades o enfermedades físicas permanentes. Esta identificación del Señor con las aflicciones de la humanidad es uno de los temas principales de la Biblia. A menudo pienso en un joven que está en los primeros años de la adolescencia, al cual el doctor Tony Campolo describió en uno de sus mensajes. Este muchacho se llama Jerry, y desde que nació ha padecido parálisis cerebral. Jerry camina y habla con mucha dificultad. Sin embargo, fue a un campamento cristiano de verano en donde el doctor Campolo era el orador principal. Desde el primer día era evidente que Jerry sería rechazado por los otros jóvenes, quienes inmediatamente se prepararon para establecer una jerarquía de poder social. Surgió el grupo de los populares, como siempre ocurre, compuesto mayormente por los muchachos bien parecidos y las muchachas lindas. Eran demasiado sofisticados y egoístas para poder brindarle algo de tiempo a un inválido, quizá hasta considerado como un perdedor, como lo era Jerry. También trataban mal a los demás marginados, los jóvenes cuyos sufrimientos habían sido heridos por otros y los que carecían de confianza en sí mismos. Esos muchachos no tenían ninguna oportunidad de ser parte del grupo.
Toda la semana el doctor Campolo observó cómo Jerry luchaba, tratando de encontrar su lugar entre los demás. Presenció escenas que eran verdaderamente crueles. Los muchachos populares se burlaban de su manera de caminar y de hablar, imitaban su forma dificultosa de hablar, diciendo que, hora es la clase de trabajos manuales. Entonces todos se reían histéricamente como si Jerry fuera sordo. En otras ocasiones huían de él como la peste. El doctor Campolo dijo que nunca ha odiado a nadie, pero que en momentos como esos estuvo muy cerca de hacerlo, al ver lo que los adolescentes insensibles y crueles de allí estaban haciéndole al espíritu de alguien que ya había sufrido más de la cuenta. La última mañana de las reuniones en el campamento de verano se llevó a cabo un servicio durante el cual se invitó a los alumnos a que dieran su testimonio acerca de lo que Jesucristo había significado para ellos. Uno a uno, los más destacados fueron al micrófono. Los atletas, las muchachas que dirigían los vítores de los juegos deportivos, los muchachos populares, todos dijeron sus pequeños discursos estereotipados, pero no hubo ninguno que pudiera incluir poder en su testimonio. Sus palabras, todas las palabras vertidas, eran palabras vanas. Entonces, mientras el doctor Campolo estaba sentado en la plataforma, se quedó sorprendido al ver que Jerry venía caminando por el pasillo desde la parte de atrás del auditorio. Los otros alumnos lo vieron también y comenzaron a murmurar y a señalar con el dedo. Entonces se oyeron unas cuantas risitas a lo largo de toda la muchedumbre. Jerry se acercó a la plataforma, caminando muy lentamente, y después comenzó a subir los 3 escalones que había en uno de los costados, con mucho cuidado y también con dificultad. Finalmente llegó hasta el micrófono. Por un momento se quedó allí, de pie, mirando a sus compañeros, y entonces dijo con mucho esfuerzo: Yo amo a Jesús y Él me ama a mí. Después se dio la vuelta para comenzar su largo viaje de regreso hasta su asiento. Campolo dijo que el sencillo testimonio de Jerry sacudió a aquella muchedumbre de adolescentes como una bomba. Su expresión del amor a Dios, a pesar de su incapacidad física y del ridículo de que había sido objeto durante ese tiempo, reveló el pecado y el egoísmo en la vida de ellos. Todos empezaron a caminar por los pasillos, yendo hacia un lugar de oración en la parte de enfrente. El Señor había usado al vocero menos capacitado de entre todos aquellos adolescentes para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Porque Jerry era lo suficientemente firme como para ser su instrumento. ¿Cuán firme es la fe de usted y la mía? ¿Le permitiremos al Señor que use nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra decepción, nuestra insuficiencia para llevar a cabo sus propósitos? ¿Adoraremos y serviremos usted y yo, como Jerry, a este maestro aún en medio del sufrimiento? Hemos dejado lugar para que la frustración y también para que la imperfección en medio de nuestras expectativas se haga a un lado como seguidores de Jesús. ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios acerca de cómo llevamos nuestras vidas y de las cosas que nos hacen quejarnos? Desde luego que sí. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos habla específicamente de este asunto de firmeza y concluiremos con esta poderosa idea. Los versículos se encuentran en una carta a los Filipenses que fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, en donde se encontraba preso y luego posiblemente fue ejecutado por hablar a otros de su fe en Jesucristo. Pablo tenía todo el derecho de sentirse muy angustiado en esos momentos. Lo que le había ocurrido no era justo. En distintas ocasiones,
Recientemente había sido azotado públicamente. Se había visto careciendo de ropa y también de alimento adecuado, y una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Podía haberse quejado amargamente de que el Señor lo había llamado a realizar una tarea difícil y luego prácticamente lo había abandonado. Ciertamente el temible ¿por qué? Pudo haber estado en su boca, pero no era en eso lo que Pablo estaba pensando. Él escribió lo siguiente a los creyentes en Filipo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 4 al 7. Luego, el apóstol Pablo habló directamente del asunto de las expectativas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. El secreto de Pablo para estar contento surge de un principio universal de la naturaleza humana. Consiste en confiar en Dios a pesar de las circunstancias y no esperar demasiada perfección en esta vida. Viene un día mejor para aquellos cuya fuente de satisfacción es Jesucristo.